Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 27.14 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, una resistencia emite calor a razón de 250 watts cuando la diferencia de potencial en sus extremos es de 120 volts. Determina su resistencia. Bueno, pues en este caso es un ejercicio bastante sencillo, sobre todo si ya vimos el video donde explico las diferentes formas de calcular la potencia. Tenemos tres distintas formas de calcular la potencia dependiendo de si los datos que nos dan son corriente y voltaje, o si nos dan voltaje y resistencia, o si nos dan corriente y resistencia. Entonces, una fórmula era calcular la potencia mediante el producto del voltaje y la corriente. Otra fórmula era calcularlo mediante elevar al cuadrado la corriente y multiplicarlo por la resistencia. Y la última es elevar al cuadrado el voltaje y dividirlo entre la resistencia. Estas fórmulas de aquí se obtienen mediante la ley de Ohm combinadas con esta primera fórmula que tengo acá. Pero eso ya sería cuestión de que nos pongamos a revisar cómo se hace el despeje y la sustitución de esas variables en esta ecuación para llegar a estas otras dos ecuaciones. Aquí simplemente vamos a trabajarlas como que ya son parte de nuestro repertorio de fórmulas, de nuestro formulario, y vamos a trabajar con ellas. Entonces, como en este caso nos están dando la potencia, que son 250 watts, y nos están dando el voltaje, pues tenemos tanto potencia como voltaje y nos piden resistencia. Por lo tanto, la fórmula que tendremos que usar es la tercera, que en este caso, si queremos despejar R, como se encuentra en la parte de abajo de la fracción, tendremos que mandarla primero que nada hacia el otro lado, esto para que quede en la parte del numerador. Si tengo algo dividiendo y lo paso al otro lado, pasa multiplicando. Por lo tanto, me queda potencia por resistencia es igual al voltaje elevado al cuadrado. Y como ahora yo quiero conocer la resistencia, pues despejo R y me quedaría que P pasa dividiendo al otro lado. Entonces me queda voltaje entre potencia. Y simplemente hago la sustitución. El voltaje son los 120 volts. Entonces 120 volts al cuadrado entre 250 watts, que es la potencia. Si yo elevo al cuadrado, 12 al cuadrado es 144 y le agrego los dos ceros, que sería también elevar el 0, el 10 al cuadrado, digamos. Bueno, si ustedes pongan la calculadora 120 al cuadrado y les va a dar 14.400. Yo me entiendo con mis operaciones. Y ahora hay que dividir entre 250. Aquí estos serían volts cuadrados y aquí sería watts. Si yo divido 14.400 entre 250, esto me da 57.6. Y en este caso serían ohms. ¿Por qué son ohms? Vamos a checarlo. Porque hay que recordar que, bueno, tenemos en la parte de arriba volts al cuadrado y en la parte de abajo tenemos watts. Hay que recordar que los watts, primero que nada, es la multiplicación de voltaje por corriente. El voltaje se mide en volts y la corriente se mide en amperes. Entonces aquí abajo tendríamos volts multiplicados por amperes. Entonces vemos que un volt de abajo, bueno, más bien el volt de abajo se cancela con uno de los volts de arriba y entonces me quedaría voltaje entre corriente. Y si nosotros recordamos la ley de Ohm, esto vendría siendo voltaje entre corriente. Y la fórmula para calcular la resistencia es precisamente esta, voltaje entre corriente. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos volts entre amperes, esto es igual a la unidad en la que se mide la resistencia, que serían los ohms. Entonces, con esto tendríamos resuelto el ejercicio 27.14 y bueno, espero que te haya sido útil. Si es así, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie.